Muy buenas tardes para todos, gracias por la introducción, gracias por la invitación y por estar aquí pues a todos ustedes. Teníamos ya un ratico que no hacíamos este ejercicio. Vamos a hacer una conversación como digamos muy fresca, esto no es como venir y dar una clase, cátedra pues, sino que de hecho es muy bueno cuando la gente interactúa. Entonces si tienen preguntas, si tienen dudas, cualquier cosa, no duden en preguntar, no hay preguntas pendejas, como lo decía Álvaro, no hay preguntas tontas. Todas son súper válidas. Tal vez no tengo la respuesta para todo, entonces de lo que yo sepa, con todo el gusto les respondo. Si no sé, pues investigamos y les mandamos la respuesta. Vamos a mirar, estamos ya pues de cara a la parte final de las elecciones, me imagino que la mayoría están enterados de eso. Segunda vuelta presidencial, ya está pues muy definido el asunto, 2 candidatos y de ahí tenemos que elegir, ojalá elegir el mejor. Yo para iniciar estas charlas, pues digamos esta charla entonces la titulé la decisión final porque estamos pues de cara ya a una segunda vuelta donde el próximo domingo 19 de junio tomamos una decisión del país que queremos por los próximos 4 años o incluso podría ser un poco más. La idea es darles información, traemos una postura desde la corporación, la que les voy a expresar aquí. Si alguien no está de acuerdo, no hay ningún problema, pueden exponer pues sus diferentes puntos de vista, no hay ningún problema con eso, siempre y cuando lo hagamos con respeto, igual con las preguntas, siempre y cuando se hagan con respeto, no hay ningún problema. Entonces yo inicio estas charlas desde algo supremamente básico que parecería muy tonto, pero es entender cómo funciona el Estado, porque la mayoría de gente no entiende cómo funciona el Estado. Y si no entendemos esto, no entendemos la política y no entendemos cómo funciona el país. Entonces, lo principal es entender cómo funciona el Estado. Para entender cómo funciona el Estado, nos tenemos que ir a la definición literal de lo que es el Estado. Y el Estado lo conforman todas las personas nacidas dentro de un territorio determinado, que para nuestro caso es Colombia. Entonces, aquí tenemos el mapa de Colombia con una gente adentro. Nosotros somos el Estado y eso es uno de los mensajes que hay que dejar siempre, el Estado somos todos. El día que le quitemos a ese mapa o a ese territorio la gente, no hay Estado. Los colombianos regados por todo el mundo no forman un Estado y el territorio solo tampoco es un Estado. Somos nosotros todos dentro del territorio los que formamos el Estado. Entonces un concepto fundamental es el Estado somos todos. ¿Listo? ¿Cómo nace el Estado? ¿De dónde salió eso? Porque también pues como de dónde viene ese concepto, y eso nació por allá hace muchos años cuando nos empezamos a juntar como pequeños grupos de población y queríamos vivir mejor. Entonces empezamos, yo siempre pongo un ejemplo, hágase de cuenta que los que estamos aquí por cualquier motivo, sea lo que sea, terminamos en una isla virgen donde no hay nada de civilización, cero desarrollo, solamente nosotros allá, y lo que tenemos que hacer es sobrevivir, como primera tarea, sobrevivir. Si queremos sobrevivir, pues necesitamos cosas muy básicas como el agua potable, como la comida, como un refugio seguro, digamos que serían 3 cosas fundamentales. Entonces, si uno quisiera hacer todas las tareas, le quedaría muy difícil o no le alcanzaría el día para todo, porque imagínese levantarse, ir a conseguir alimento, pues tendrá que cazar un animal o ir a pescar, conseguir agua potable, buscar de dónde la va a sacar, conseguir frutas o demás. Fuera de eso, conseguir refugio sería muy dispendioso. Lo que hicimos los seres humanos fue repartirnos las tareas, que cada uno cogiera tareas específicas y digamos que así empieza una parte básica de cómo funciona la economía. Nos repartimos las tareas. Entonces, en lugar de todos hacer de todo, decíamos, no, unos van a conseguir el agua, otros van a conseguir el alimento, otros consiguen el refugio, otros se dedican a la madera o lo que sea. Y al final del día lo que hacemos son intercambios. Y esa es la manera en que todos podemos tener de todo un poquito. Entonces, si yo consigo el agua, después la cambio por pescado, o la cambio por frutas, o por verduras, o por carne, o lo que sea. Al final del día hacíamos intercambio, era lo que antes se conocía como el trueque. Y entonces así empezamos a evolucionar como población. Cada quien se dedicó a tareas específicas. Entonces, si nos avanzamos un poquito más, entonces ya está el que tiene cultivo de pescados, o los que tienen granja con pollos, o los que tienen granja con marranos, o los que tienen lechería, o demás. Cada uno se especializó en su tarea. En la medida en que las poblaciones crecen, se empiezan a presentar problemas o desafíos. Y digamos que uno de los desafíos es, si yo tengo una granja de marranos y yo vivo de eso, porque yo al final del día intercambio la carne,
pues a mí me deben respetar lo que yo produzco. Si a mí se me empiezan a perder mis marranitos, entonces tengo un problema muy grave, porque al final del día no voy a poder tener con qué cambiar, por lo tanto no voy a tener cómo vivir o cómo comer. Entonces empezamos a hablar de Estado y dijimos, nos reunimos como población y decimos, bueno, tenemos un problema que tenemos que solucionar, se están perdiendo las cosas, ¿qué vamos a hacer? Entonces la primera función que nació del Estado fue la seguridad. Debemos tener seguridad, que lo que yo produzca me lo respeten, que lo que yo posea me lo respeten, que lo que yo tengo dentro de mi casa se me respete. Entonces, primera función del Estado, la seguridad. Segunda función, la justicia. Si alguien la está embarrando, pues de alguna manera hay que reprenderlo o castigarlo para que cambie de conducta. Porque si no, va a seguir haciendo lo mismo y nos afecta a todos. Y fuera de eso, otras personas se van a antojar de hacer lo mismo, entonces vamos a tener un problema mayor. Por eso nace el Estado. Segunda función del Estado, la justicia. Y por último estaba la infraestructura. Suena raro la infraestructura ahí, pero tiene una razón muy lógica de ser. Y es, digamos, en la única parte en la que deberíamos hablar de igualdad, es en la igualdad de condiciones para todos poder hacer intercambios. Entonces el Estado entró a hacer infraestructura, porque si en el ejemplo que estamos alguno por allá tiene su cultivo o sus vacas o sus marranos y está muy lejos del centro de la población, y para traer su producto le toca pasar un río, le toca pasar un monte o una montaña o lo que sea, le va a quedar mucho más difícil hacer el intercambio, que era lo que hablábamos al principio. Entonces, ¿qué decía el Estado? Pues, ¿qué tareas le pusimos? Haga usted los puentes o haga las vías o demás para que todo el mundo tenga, digamos, haya una equidad en la forma en que podemos intercambiar productos. Por eso el Estado se encargó de la infraestructura. Nació con esas tres funciones básicas. En la medida en que hemos ido avanzando como sociedad, el concepto de Estado se ha ido distorsionando y cada vez queremos que el Estado haga más cosas. Yo creo que eso sucede porque la gente ha perdido de vista que el Estado somos todos. Entonces todos los días queremos que el Estado sea más, que me dé salud, que me dé jubilación, que me dé un mercado, que me dé un subsidio, que me dé transporte, que me dé, y el Estado me tiene que dar y me tiene que dar y me tiene que dar. Todos los días le estamos exigiendo más al Estado, pero es porque hemos perdido de vista que el Estado somos todos. Y yo, por ejemplo, en ese mismo punto hago una reflexión y yo les digo, listo, estamos en la isla y somos solo nosotros, mirando cómo vamos a sobrevivir, cada uno dedicado a unas tareas. ¿Qué pasaría si definimos que alguno de ustedes es el presidente o el que va a dirigir pues la sociedad y nos sentamos todos a esperar que el Estado haga por nosotros? En ese momento se desaparecería el concepto de Estado. Sería algo como supremamente volátil. ¿Qué es el Estado? Porque es que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos palpar. ¿Qué es el Estado? Y hay que decir, el Estado somos todos. Y lo que produce el Estado es la suma del esfuerzo de todo lo que hacemos todos nosotros. Si nosotros producimos, el Estado produce. Si nosotros nos acostamos todos a dormir, no hay producción, no hay Estado, no hay quien le aporte al Estado. Por lo tanto, todo se muele la economía y hasta ahí llegamos. Entendemos entonces el Estado. Después de que nació el Estado, ya empezamos a hablar de gobierno. Y teníamos unas tareas fundamentales, seguridad, justicia, infraestructura, pero hacía falta quien las ejecutara. Entonces nosotros como población también definimos, bueno, ¿cómo vamos a elegir? Necesitamos una persona y dentro de nosotros saldría alguien que dice, yo me le mido, yo creo que soy capaz de ejecutar esas tareas, saldrán 2 o 3 y la función de nosotros como sociedad es elegir al mejor. En la medida en que él ejecute bien esas tareas, nos va bien a todos. En la medida en que no las ejecute bien, pues terminaríamos todos perjudicados. Ahí fue cuando empezamos a hablar de gobierno y de democracia. Gobierno porque era la persona que ejecutaba las tareas o que ejecuta, y democracia en la medida en que todos participamos en la elección de esa persona. Siguiente desafío, ya entendíamos, listo, están las tareas, está quién las va a ejecutar. Ahora, ¿cómo se financia el Estado? ¿De dónde le llega el dinero al Estado? Y la respuesta está en esa gráfica. El Estado se financia por medio de impuestos. El Estado se financia por medio de impuestos. ¿Quiénes pagan los impuestos? Todos nosotros. En mayor medida las empresas, que al final del año hacen un ejercicio y dicen, bueno, la utilidad de este año fue tanta, vamos a pagar un porcentaje en impuestos al Estado. Y al mismo tiempo la empresa genera los puestos de empleo para nosotros. ¿Y qué hacen? Nos dan una quincena o nos dan un salario. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos y mercamos, pagamos IVA, los productos que tienen IVA, los que tienen propiedades entonces pagan predial, los que tienen vehículo pagan
impuesto de rodamiento, los que ganan más de cierto dinero, impuesto de renta. En total, el resumen es que el Estado se financia por medio de impuestos, y ahí hay que dejar algo muy claro, y es que el gobierno está dentro del Estado, o sea, el gobierno está dentro del Estado y no genera riqueza. La riqueza la generamos nosotros. Por eso ahorita les decía, en la medida que nosotros producimos, pues el Estado tiene. Pero si nosotros ninguno produce, finalmente se desaparece ese concepto de Estado. El Estado se financia por medio de impuestos, y lo que hace el gobierno es coger esos impuestos y reasignarlos en otras áreas. Entonces él dice, presupuesto para seguridad, presupuesto para justicia, infraestructura, salud, pensión y demás. El gobierno lo que hace es reasignar el presupuesto, pero el gobierno en ningún momento crea riqueza. ¿Listo? Hasta ahí bien. Es claro el concepto. Si tienen alguna duda me preguntan, no hay problema si tenemos que parar un momentico o algo. ¿Listo? Muy bien. De cara a las elecciones, yo aquí hago digamos una pausa y siempre digo, de cara a las elecciones, esto es a nivel mundial, no es exclusivo de Colombia ni de Sudamérica, esto es a nivel mundial. Siempre, o ya hace algún tiempo, nos hemos dividido en dos grandes modelos económicos: el libre mercado y el socialismo o comunismo. Libre mercado o capitalismo y socialismo o comunismo. ¿Cuáles son las diferencias? El libre mercado se enfoca en esta parte: que haya más empresas, que las empresas generen riqueza, que las empresas generen empleo, lo pagamos en impuestos y después lo distribuimos. El socialismo, por su lado, se ha enfocado más en la parte de allá: vamos a repartir, o sea, que haya de todo para todos, pero se olvidan de una parte fundamental, y es que primero hay que producir. Primero hay que producir. Si no producimos, no tenemos. Era lo que les decía al principio. Si en determinado momento, en el ejemplo que estamos, en una isla y nos acostamos todos a dormir, ¿quién va a responder por nosotros? Nadie. Si nosotros no producimos, si no nos levantamos todos los días a producir, no hay nada para repartir y no hay nada para comer. Estamos entonces en las elecciones, segunda vuelta. Ya tenemos dos modelos, digamos, muy claramente definidos. Hay dos visiones de país. Es claro que hay un deseo de cambio, o sea, las dos campañas que llegaron a segunda vuelta muestran claramente que hay un deseo de cambio. La gente quiere el cambio, y eso ya hay que entenderlo. Nosotros tenemos que entender, la gente quiere un cambio. Ahora hay que analizar qué tipo de cambio hay que hacer o qué tipo de cambio queremos tener. Dos visiones del país, dos caminos a seguir. Lo que lo mencionaba en esta diapositiva anterior: están los dos caminos, el libre mercado o el socialismo. Dos visiones diferentes de país. Vamos a analizar básicamente 5 propuestas o 5 formas de enfrentar los problemas de los dos candidatos que ya llegaron allá. Tenemos que hablar de dos candidaturas que hay en este momento. Finalmente tenemos que elegir una de las dos para ver qué es lo que le sigue a Colombia por los próximos 4 años. En cuanto a la corrupción, esta es una encuesta que salió ahorita en marzo, y digamos que la corrupción ocupa uno de los problemas que a la gente le preocupa más en el país. Cuando le preguntan a la gente, ¿cuál es el asunto del país que más le preocupa a usted y a su familia? En primer lugar está la economía, pues estamos viviendo una inflación derivada de una pandemia que hizo que se frenara la producción. Y en segundo lugar está la corrupción. ¿Cómo afrontan los dos candidatos esa lucha contra la corrupción? Hay dos visiones. La primera, uno que dice hay que hacer un recorte del Estado, hay que hacer un recorte del gobierno, de los gastos estatales, que sea un gobierno pequeño, que sea un gobierno austero, y mientras menos gente participe, pues seguramente menos facilidad hay de que se pierdan las cosas. Es una forma de abordarlo. De la otra parte, a mí me preocupa que hay una lucha contra la corrupción. Esa bandera de la corrupción la tienen todos los candidatos. O sea, ya todo el que se lanza a algún cargo público dice, yo lucho contra la corrupción, todos. Pero aquí hay una contradicción muy grande, incluso en la gente, en nosotros como electores, hay una contradicción muy grande, porque decimos, me aterra la corrupción, ojalá acabemos con la corrupción, pero cada vez queremos que el Estado haga más por nosotros, que el Estado me dé más, que el Estado haga por mí, que el Estado propicie las cosas, pero que sea el que se encargue de todos los problemas. Y eso tiene una contradicción muy grande. En la medida en que el gobierno es más grande, es más fácil que le metan la mano. Es más fácil que mientras más gente participa, mientras más gente mete la mano ahí,
más fácil se pierde el dinero. Entonces en la otra campaña, algo que a mí me aterra, pues literalmente, dice que el Estado tiene que ser el empleador de última instancia. Y entonces uno dice, ¿y eso cómo así? ¿Cómo se come eso? En este momento en Colombia hay cerca de 3 millones de desempleados, más o menos, estamos por ese lado. Todo el Estado, todo el gobierno alcanza a emplear en todo el país más o menos 1 millón de personas. Es decir, empleados públicos en Colombia estamos cerca de 1 millón. Cuando uno ve esta propuesta, dice, el Estado sería el empleador de última instancia y es empleo garantizado para todo el mundo. Entonces uno dice, ¿qué pasa si este señor gana? Entonces el día que se posesiona, dice, se acabó el desempleo en Colombia y pasaríamos de tener 1 millón de empleados públicos a tener 4 millones de empleados públicos. Y entonces uno dice, bueno, primer problema, ¿qué los van a poner a hacer? O sea, cuando uno pasa de 1 millón de empleados a 4 millones de empleados, tiene un desafío de qué los va a poner a hacer. Primer problema. Segundo problema, ¿cómo los vas a financiar? O sea, ¿quién les va a pagar? Y ya vimos cómo se financia el Estado. El Estado se financia por medio de impuestos. La única forma de poder financiar eso es subiendo los impuestos, no hay otra manera. Entonces son propuestas que suenan bonitas, pero finalmente están haciendo que el gobierno o el Estado sea cada vez mayor, un peligro inminente de corrupción. Porque pasa, yo no sé si han visto este meme, pasa exactamente esto. Empleados públicos, entonces tiene el que realmente trabaja, el supervisor del supervisor, el segundo supervisor, el tercer supervisor. O sea, realmente pasaría algo así. ¿Qué vamos a poner a hacer 3 millones de personas cuando solamente generamos en esa parte del gobierno 1 millón de puestos? Eso rebota indiscutiblemente en corrupción. O sea, la gente probablemente se va a quedar parada sin hacer nada y recibiendo el salario. Y eso tiene un efecto muy complicado. Y es que cuando la gente como ustedes, que sí madrugan a trabajar, o los que van y les toca trabajar el campo, que es todavía más duro, al sol y al agua, y se levantan todos los días a trabajar y ven que el vecino se queda en la casa, o va y se para a mirar una obra y le están pagando lo mismo, va a decir, yo quiero igual, yo quiero, si no me tengo que esforzar tanto, igual me va a llegar el salario, pues yo quiero que sea más fácil mi trabajo. Entraríamos en un detrimento de los puestos que hoy tiene la empresa privada, porque la gente va a decir, si él se esfuerza menos y gana igual, yo más bien me voy para allá. Y la propuesta está escrita y es el Estado como empleador de última instancia, o sea, no va a haber ningún desempleado en Colombia. ¿Qué va a pasar el día que las empresas empiecen a producir menos porque se quedan sin mano de obra y todo el mundo está pasando a ser empleado público? Es un peligro gravísimo para el país. La gente no lo analiza de esa forma, yo lo veo así, yo digo, ahí hay un riesgo enorme de corrupción y de que es una propuesta insostenible. Por un lado esa. ¿Cómo piensan financiar las propuestas? Entonces, el de una campaña dice, no, vamos a recortar lo que nos sirve. En ese momento tenemos unos ministerios, hay ministro, viceministro y fuera de eso hay consejerías. Entonces eso es un montón de puestos que realmente hay unos que hay que reevaluar. Entonces el hombre dice, recortemos consejerías, embajadas, consulados, esquemas de seguridad, porque realmente hay mucha cosa que tal vez no se necesita. ¿Quién ya será alguien técnico en el tema que diga que se necesita y que no? Pero digamos que hay una parte interesante, trabajarlo desde el ahorro. Desde la otra campaña, ¿cómo lo miran? Recaudar 50 billones de pesos. Ah, bueno, se me olvidó aquí un dato fundamental y es que solamente este chistecito de que no haya ni un solo desempleado en Colombia podría estar valiendo alrededor de 5 billones de pesos mensuales para el país. Son 3 millones de desempleados, más o menos a 1,5 millones, son 4,5 billones de pesos. ¿Tienen claro por qué 1,5 millones? Ah, eso es muy importante aclararlo. Sería el millón. El salario mínimo más las prestaciones. Que son el 50%. Esos días fue una empresa y yo les dije, no, es que un salario de 1,5 millones y qué rebotada se pegaron. No, ¿cómo así? Es que las prestaciones pues además cuestan un 50% adicional de lo que es el salario. Entonces este otro personaje que dice, no, vamos a recaudar 50 billones de pesos subiéndole los impuestos a las 4,000 personas más ricas de Colombia. Y entonces uno hace la división, listo, 50 billones de pesos dividido 4,000 personas, da la bobadita de que cada uno de ellos
tiene que pagar 12.500 millones de pesos anuales. 12.500 millones de pesos anuales. Y yo les hago una pregunta, póngale que se aguanten el primer golpe, listo, pagan el primer golpe. ¿Ustedes creen que se van a quedar 4 años en los que año tras año los van a clavar y no los van a dejar progresar? No hay nadie que haga eso. Eso termina siendo, haciendo que la gente se vaya del país. Si yo no tengo garantías, que en este país van a dejar producir y progresar, yo me llevo mi capital. Y entonces ya los 4.000 se van a ir y van a tener que coger de ahí para abajo tal vez 8.000 o 10.000 y aplicarle la misma. Y cuando ellos se vayan, siguen de ahí para abajo. Y el país así no aguanta. O sea, esto es insostenible. Yo siempre digo que es diferente atacar la desigualdad que atacar la pobreza. Y atacar la pobreza me parece un fin muy loable, pero nunca se acaba la pobreza atacando la desigualdad. Desiguales vamos a ser siempre. Siempre vamos a ser desiguales porque cada quien tiene libertad de gastarse el dinero como quiera. Y yo para eso tengo varios ejemplos. Si nosotros repartiéramos aquí hoy 50 millones de pesos en cada uno de ustedes, digamos que por esa puerta, ahorita que acabamos la conferencia, salimos iguales. Y uno va y paga la cuota inicial del apartamento, otro se compra un carro, otro una moto, le ayuda a la mamá, o trae a la tía que tenía algún problema, o cada quien se gasta la plata como quiera, o monta un negocio. Y mañana volvemos y somos todos desiguales. O sea, iguales no vamos a ser, nunca vamos a ser iguales, a no ser que nos igualen en la miseria. ¿Cómo ocurre en los países socialistas? Sí, todo el mundo igual, en la miseria. Listo. Es muy diferente a acabar con la pobreza. Es muy diferente a acabar con la pobreza. ¿Cómo acabamos con la pobreza? Incentivando la producción. Que las empresas, en vez de atacarlos con impuestos, facilitemos la generación de riqueza. Mientras más empresas hayan, se generan más empleos. Mientras más empleos, empieza a fluir más capital. Generamos empleos, entonces personas que estaban en la pobreza ya tienen acceso a empleo. Es muy diferente acabar con la desigualdad que acabar con la pobreza. No se acaba nunca con la pobreza atacando la desigualdad. Que es que muy bueno que los ricos paguen más plata, eso es insostenible. La gente termina por irse a donde su capital está seguro o su capital rinde más o tiene garantías. Si empezamos a acabar con los empleos, lo que hacemos es generar miseria. ¿Listo? Transición energética, otro punto como álgido. Porque entonces uno de los candidatos dice, hay que hacer una transición energética, eso es innegable. El mundo está migrando hacia energías limpias y eso hay que hacerlo y hay que proyectarse hacia allá. Uno de los candidatos dice, hay que hacer una transición de la mano de Ecopetrol con visión a largo plazo. Con visión a largo plazo. Porque no podemos de un día para otro decir, no, se acabó la gasolina y pare de contar. O sea, hasta hoy no se puede hacer un cambio tan abrupto. De la otra campaña, el señor ha dicho, el día que yo me posicione, se detienen todas las exploraciones de petróleo. Fin, se detienen las exploraciones de petróleo. ¿Qué pasa con eso? Ecopetrol es una de las empresas que más le hace transferencias al país, 26 billones de pesos al año. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? Porque ahí se empieza a descuadrar el presupuesto de la nación. 26 billones de pesos menos es un hueco por ahí del 13 o 14% del PIB. Entonces ya es un hueco importante. Es el producto que más exportamos. Y además habría reservas solamente para 8 años. Si detenemos la exploración de petróleo y de gas, habría reservas para 8 años. ¿Qué quiere decir eso? En 8 años vamos a tener que estar importando gasolina y gas. Y la gente dice, no, a mí no me importa, pero es que eso repercute en todo. Transporte público, se tiene que subir. Los alimentos ¿cómo llegan al punto de venta? En transporte. Si sube la gasolina, todo va a subir, porque la gran mayoría de cosas las movemos por carretera, en transportes pues a gasolina. No hay forma de que el país en 8 años cambie todo su transporte y todas sus energías a energías renovables, pues sea eólica o sea con paneles solares. No hay forma de que en 8 años lo logremos. Terminaríamos importando gas y gasolina. La lucha contra la pobreza, lo decíamos ahorita. Por un lado, incentivar el emprendimiento, cuidar la empresa privada. Lo decíamos en el ejemplo del principio, que lo que yo produzco se me respete, lo que es mío, lo que yo produje es mío, que me respeten eso.
Incentivar el emprendimiento y la empresa como mecanismo de la reducción del desempleo. Para nosotros como corporación ese es el camino. El desempleo se acaba generando empresas y generando riqueza. Es la única forma. Por el otro lado, dicen, ¿cómo vamos a acabar con la pobreza? Imprimiendo billetes. Y la gente no entiende cuál es el problema de eso. Aquí hay una frase que a mí me gustó mucho. Pensar en que la pobreza se combate imprimiendo billetes es equivalente a pensar que la ignorancia se acaba imprimiendo diplomas. Y es básicamente lo mismo. El billete, lo que pasa con el billete es que el billete como tal no tiene un valor. O sea, un billete no vale por ser billete, sino que representa un valor. ¿Qué valor representa? El de la producción del Estado. Si el Estado produce 1000, el Banco Central imprime 1000. Si el Estado produce 1.000.000, el Estado somos todos, que lo dijimos desde el principio. Si todos nosotros producimos 1.000.000, el Banco Central imprime 1.000.000. Pero si nosotros dejamos de producir y el banco imprime 100 millones, inmediatamente el resultado es que esos 100 millones no valen nada, no tienen valor. Se ve en Venezuela. Los venezolanos, yo no sé si los han visto en los semáforos, se vienen con cerros de billetes a hacer artesanías, a hacer bolsos, billeteras, animalitos para venderlos, o los venden como billetes de colección, porque acabaron con la producción nacional, con las empresas y se dedicaron a imprimir billetes que tienen unas inflaciones absurdas, desbordadas. El billete allá no vale nada. O sea, un billete, un bolívar no vale nada. Entonces, no es la solución imprimir billetes. El billete como tal no vale, sino lo que nosotros produzcamos. Si dejamos de producir, si acabamos con la empresa privada, inmediatamente vamos a tener una pérdida de valor del dinero. Y por último, la propiedad privada. Por un lado tenemos protección de la propiedad privada. Hablan también de un plan de suministro de tierras como para lograr darle a algunos campesinos que puedan trabajar la tierra, pero hay una parte fundamental y es protección de la propiedad privada. Eso lo tenemos por un lado. Y dice, tierras compradas por el Estado a precio de mercado. Hasta ahí bien. Por el otro lado nos dicen democratizar las tierras. ¿Qué es eso? Ponerles impuestos cada vez más altos para que la gente no tenga como retener la tierra. Y dicen, no, pues que es a las tierras improductivas. Y ahí empieza uno, bueno, ¿quién va a determinar cuáles son las tierras improductivas? ¿Desde qué área van a considerar que es productiva o es improductiva? ¿A qué precio la van a comprar? Porque es que si revientan a la gente, entonces finalmente no se la van a pagar al precio que es. Dime. Precisamente, eso que estás explicando, digo, o sea, no tengo muy claro el tema de qué significa el comprar tierras a precio de mercado. O sea, ¿cómo el mercado le da el valor a la tierra en sí? El mercado se rige siempre por la ley de oferta y demanda. ¿Sí o qué? Cuando hay mucha oferta, bajan los precios. Cuando hay poca oferta, suben los precios. Si usted en este momento se va para Llano Grande, usted no le tiene que decir a un evaluador, venid. No, usted vaya y mire 3, 4, 5 parcelaciones y con esos datos le va a salir el metro cuadrado, cómo está en ese sector. Entonces, el mercado es así, cómo están los precios de de un sector de tierras, ya eso está muy estandarizado. Si hacen que les suba la renta y que sean insostenibles, al final la gente dice, yo estoy reventado por mantener un lote, y le van a decir, yo te doy 3 pesos por eso, y ya finalmente te toca entregarlo. Eso es una expropiación disimulada. Te están forzando a llevarte hasta un punto donde no lo puedas sostener y te pagan lo que quieran. Listo, es más o menos ahí. ¿Cuáles fueron los resultados de Rusia y China, que fueron los innovadores en ese tema de democratizar la tierra? El tema del socialismo empezó en Rusia. Primero tuvieron que tener una guerra, porque es que el socialismo pues lo han tenido que imponer casi siempre a la fuerza. Entonces hubo una guerra, 2,5 millones de muertos, un gentío tremendo, 2,5 millones de muertos. Pero ahí no paró el asunto. Cuando implementaron el socialismo, se les murieron 30 millones de rusos de hambre y de frío. Porque el tema de decir que todo es de todos, que la tierra es de todos, que lo que produzcan se reparte para todos, no funciona. La gente se vuelve perezosa. Como les decíamos ahora, si el de aquí no trabaja y les llega lo mismo, ¿yo para qué voy a trabajar? En China fue un caso peor, 50 millones de muertos de hambre. Porque dijeron, la tierra es del Estado, todo es de todos, lo que usted cultive hay que repartirlo. Y lo que pasó fue que se disminuyó la producción, se murieron 50 millones de chinos de hambre. Cuando a uno le dicen, no, pues es que China es socialista. No, China no es socialista. China tuvo que cambiar el modelo económico.
Mao Zedong fue el que empezó con eso y después llegó un señor, Deng Xiaoping, y dijo, esto no está funcionando, vea a toda la gente que se ha muerto de hambre. ¿Qué les tocó hacer? Abrir otra vez el comercio. Entonces que no digan que China es comunista, porque 80% de propiedad privada les tocó devolverse en el modelo porque se les estaba muriendo la gente de hambre. Apuntes finales. No hay nada más social que una empresa. Es que la gente dice, no, es que el socialismo es muy bonito porque todo el mundo por igual. Pero cuando uno se va a revisar casos de éxito, no hay. Primero, del socialismo no hay casos de éxito. Y lo segundo, no hay nada más social que una empresa. Y yo los invito a que se estudien el caso de Whole Foods. El señor en su juventud era un revolucionario, de los que iba a boicotear empresas, o sea, era enemigo de la empresa privada. Y era de los que se dedicaba pues a hacerle mala fama a la empresa, porque decía, no, esa gente es para llenarse de plata y no más. Y resulta que el tipo se dio cuenta que en Estados Unidos la gente estaba muy malnutrida. La gente de Estados Unidos come pura chatarra y todos son, pues, hay un índice de obesidad súper alto. Entonces él dijo, yo quiero montar un mercadito de comida saludable. Que la gente tenga una opción de alimentarse bien, que la gente se pueda alimentar conscientemente. Y montó una pequeña empresa con la novia. Cuando montó la empresa, ahí mismo le cambió la mentalidad y dijo, no hay cosa más berraca que levantar una empresa. O sea, yo no sabía que esto era así de difícil. Los empresarios realmente pues tienen madera porque levantar un negocio es difícil. Empezó ahí con su negocio y llegó un huracán y les tumbó todo. O sea, el man había invertido, creo que eran $40.000. Llegó el huracán y como se llevó inventario y todo, $200.000. O sea, él no tenía cómo pagar eso. Pero pasó algo muy interesante, eso pues se inundó y todo. Cuando bajó el agua, empezaron los vecinos del barrio a ir a ayudarle a reconstruir el mercado, a sacar las cosas, a salvar lo que había que salvar y a volverlo a levantar. Y al man eso le llamó mucho la atención y él dijo, pero ¿por qué? O sea, ¿ustedes por qué están haciendo eso si es mi empresa? Y ellos decían, es que ya no concebimos este vecindario sin la opción de algo nutricional y saludable, opciones saludables. Y de ahí el man entendió que no había nada más social que una empresa. Él impacta a los vecinos, impacta el producto que está vendiendo, porque esa empresa vende alimentos saludables, pero yo por ejemplo pienso en los que venden estas vainas que son para los que están amputados, pues prótesis. O sea, hay unas empresas que son supremamente sociales y no están únicamente por el lucro. Impactan a los... ¿a quién? Como a los proveedores. A los proveedores, ¿cuántos empleos generan los proveedores? Entonces es un ecosistema que se vuelve una cosa que la gente no entiende, pero el impacto que eso tiene es impresionante. Si quieren, revisen ese caso, es un caso supremamente interesante. O sea, si uno es solidario, o sea, es que los del socialismo dicen, no, pero es que hay que ser solidarios, te falta empatía, pero no hay nada más solidario y más empático que crear empresa. Por ahí es el camino. Genera empleo, genera desarrollo, es solidario, acaba la pobreza, paga los impuestos. Es que ¿dónde salen los programas sociales de las empresas que pagan impuestos? Incluso yo diría que comparado con las ONGs sigue siendo más importante la empresa privada. ¿Quién termina pagando, financiando a las ONGs? Los empresarios, la gente que sí genera riqueza. Finalmente, entonces, después de mirar esas dos visiones de país, realmente lo que decía al principio es claro, Colombia habló que quiere un cambio. Las dos personas que están ahí en este momento representan un cambio. Ahora, ¿qué tipo de cambio queremos? Necesitan de afán, no quiero... ¿Qué cambio es el que queremos? Porque es que no todo el cambio es positivo. Puede haber cambios, pero el cambio no sencillamente, no siempre es para mejorar. Puede haber cambios que son para empeorar y nosotros sí que tenemos casos cercanos acá en el vecindario. Está Venezuela, pues en primer lugar porque es el más alarmante, pero Argentina está en una situación complicada, Perú está en una situación complicada, Nicaragua también y Chile, que es uno de los casos más preocupantes, era el país que era demostrar, pues, el de la región que era demostrar a nivel mundial, se comparaba con estándares de Europa y hoy vemos que va en un camino de retroceso acelerado. Escogieron el cambio, la gente quería cambio y ahí tuvieron cambio, pero van para atrás. Y a mí no me extrañaría que en unos pocos años veamos chilenos llegando como llegan los venezolanos hoy a Colombia a pedir trabajo, porque están siguiendo exactamente los mismos pasos, igualitos, calcados.
Otros temas importantes. Estamos eligiendo entre libertad y no libertad. O sea, tener libertad o perderla definitivamente. Y recuperar la libertad después es bastante difícil. Una vez se pierde, yo siempre digo, la libertad y la democracia es como la salud. Cuando uno vive en ellas, cuando uno las tiene, no las aprecia porque finalmente, o sea, yo estoy saludable, a mí como que ni me va ni me viene, pero cuando uno se enferma, sí dice, cómo era bueno estar aliviado. Igual pasa con la democracia, igual pasa con la libertad. Estamos entre perderlas, porque es claramente, hay dos vías, podemos conservar la libertad o perderla. Y la gente dice, no, pues es que yo voto en blanco. Yo hoy no estoy de acuerdo con el voto en blanco. Si fueran dos opciones democráticas que nos garanticen la libertad, la propiedad privada, la democracia, yo diría pues, que voten en blanco. Es que si ninguno les gusta, no hay ningún problema. Para mí hoy votar en blanco es un error, porque es que estamos entre perdemos la libertad o la conservamos. Y uno ahí tiene que tomar partido. Yo no puedo ser indiferente a eso. O sea, que otra gente escoja por mí, no, es que es conmigo. La libertad también la pierdo yo. Y tal vez, yo no sé si ustedes se han preguntado qué tanto tienen por perder. Yo creo que todos tenemos muchísimo por perder, muchísimo. En el tema de las pensiones, por ejemplo, no sé si han revisado cómo están los extractos de las pensiones, cuánto tienen ahorrado, cuántas semanas llevan cotizadas, en cuánto van, cuánto les falta. Y eso simplemente se podría perder. Porque hay un modelo que está planteando que las pensiones, eso es dinero público que el gobierno puede usar a discreción. Y las pensiones realmente son un ahorro. Hay dos modelos de pensiones, el público y el privado. La diferencia, el público, eso se creó por allá como en 1860, creo que fue en Italia, pero en el momento en que crearon ese sistema de pensiones, la pirámide poblacional iba creciendo. Seguramente ustedes, pues si se fijan, sus papás o sus abuelos o bisabuelos tuvieron 5 hijos, 6, 8, 10, 15 o más. Por ahí era. Pero si ustedes miran el día de hoy, la gente tiene 2 hijos, un hijo o una mascota. Raro el que tenga 3 y las mascotas no cotizan. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros hoy, cuando aportamos a pensiones, estamos pagando una persona que ya se pensionó en el fondo público, Es decir, 10 personas o 15 o 20 mantenemos a uno que ya está pensionado. Y eso se sostenía porque la pirámide iba creciendo. Si siempre se iba incrementando la base en más personas, pues íbamos sosteniendo a los de arriba. Pero la pirámide se está invirtiendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando seamos 1 o 2 personas manteniendo 10 pensionados? Eso es insostenible. Entonces, que no digan, ahora dicen, no, es que eso es público y hay que darle a los que ni siquiera han cotizado. Entonces, otra vez, ¿de dónde va a salir el dinero? La pensión privada, por el contrario, sí es un ahorro y es lo que quieren atacar. No, es que eso es como cualquier empresa, tiene lucro. Es como si uno mete plata en el banco. Sí, a uno no le dará mucho rendimiento y el banco le gana, pero uno lo tiene en un lugar seguro. La pensión funciona igual, es un ahorro. Yo hoy estoy ahorrando para que el día de mañana, cuando me jubile, ya empiece a sacar de ese dinero y pueda vivir sin tener que necesariamente que trabajar. Pero qué peligro donde los que tenemos las pensiones en fondos privados digan, no, de ahora en adelante esa plata es pública y ya lo tuyo no es un ahorro, sino que será los que vengan detrás, pues ya solucionarán tu tema de pensiones. Podríamos perder las pensiones, es un tema realmente preocupante. Yo tengo ahí los 10 puntos del manifiesto comunista, por si alguien los quiere repasar, no los voy a leer. Pero, porque es que muchas veces le dicen a uno, no, es que ese candidato no es comunista. Y usted empieza a encajar el programa de él en estos 10 puntos y está perfecto. O sea, ahí está. Expropiación de la propiedad privada, ahí está. O sea, aplicación de impuesto de renta al suelo, o sea, es literal, está calcado literal. Nosotros, ¿qué creemos? Que la opción del progreso siempre será el libre mercado. Y lo respaldan datos mundiales, digamos, de la historia de la humanidad, respaldan que no ha habido hasta ahora otro modelo económico con mejores resultados a nivel mundial que el libre mercado. No hay otro, hasta ahora no ha salido otro. El libre mercado tiene todavía desafíos, ya te voy a dar la palabra, todavía tiene desafíos, todavía tiene problemas, no es perfecto, tiene muchas cosas por corregir, pero hasta ahora no ha habido nada con mejor resultado. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre neoliberalismo y libertad de mercado?
El neoliberalismo fue un apellido que le pusieron, pero realmente, ¿cómo está definido el neoliberalismo? Eso empezaron a atacar cuando el capitalismo empezó a coger fuerza, lo intentaron atacar. Siempre ha tenido mala prensa, el socialismo siempre ha tenido buena prensa, el capitalismo mala prensa, depredadores, explotadores, todo. Y una de las cosas que hicieron fue ponerle el nombre neoliberalismo, pero yo me estudié el tema y me decían realmente, pues, ¿qué es neoliberalismo? No. Pero el libre mercado, neoliberalismo, capitalismo, todo eso es la misma corriente. Está basado en cosas como la libertad y la propiedad privada. Es eso, libertad y propiedad privada. Para mí esos son digamos, los focos o las bases de eso. Cada tendrán nombres y variables por ahí, sí. Propiedad privada, libertad. Unos daticos, pues hace 200 años el 85% de la población mundial vivía en la pobreza. El 85%. Desde que se implementó este modelo, libre mercado, capitalismo, como lo quieran llamar, eso se redujo al 10%. O sea, tuvo un impacto a nivel mundial impresionante. Miles de millones de personas, literalmente, que salieron de la pobreza. La expectativa de vida pasó de 30 años a 80 años. Gracias a las investigaciones, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, diagnósticos y demás, pasamos de 30 años a 80 años. Este tema de que vaya subiendo la expectativa de vida es otro de los temas que hay que tener cuidado con las pensiones. Porque es que antes, listo, el cálculo lo hacían para mantener a un pensionado 10 años, 15 años, pero entonces están haciendo menos gente y los que se pensionan están viviendo más, o sea que hay que mantenerlos más tiempo. Por eso ese modelo, el de las pensiones públicas, es un modelo condenado al fracaso. No va a haber cómo sostenerlo. Estados Unidos tiene un embale con eso hace ya unos años. Y para mí este ejemplo, como para cerrar el tema, es tal vez el que más me gusta, porque esto es Corea, que era un solo país, el mismo territorio, la misma gente, la misma cultura, y ellos se dividieron en dos, Corea del Norte y Corea del Sur, y escogieron modelos económicos opuestos, socialismo y capitalismo. El resultado desde 1960 es que Corea del Sur multiplicó por 260 veces su Producto Interno Bruto. Aquí lo ven. Esto es una foto satelital nocturna, entonces es un país lleno de lucecitas, un país desarrollado, con una economía creciente. Corea del Norte, un país oscuro, se le ven por ahí un poquito de lucecitas, un país pobre que se quedó estancado, modelos económicos diferentes. Entonces la invitación es, o sea, ya la historia nos ha dicho cuál es el camino, la historia ha dicho qué es lo mejor, qué es lo que ha hecho progresar a los países, qué es lo que ha hecho progresar a la humanidad, y nosotros estamos al frente de esa elección. O escogemos el lado de seguir con imperfecciones, un modelo que ha demostrado resultados, o damos un salto al vacío en lo que ya ha demostrado que es un fracaso. Y está el tema de ser indiferentes, pues decir, no, yo ahí no participo, a mí no me importa, finalmente nos va a afectar, de manera positiva o negativa, pero nos va a afectar.